Ministro de Justicia, Martín Soria. Doctor Ministro, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bueno, queriendo escuchar su primera reflexión sobre lo que ha significado el fallo de la Corte ayer, lo que hoy el presidente también decía públicamente. Bueno, no caben dudas de que estamos ante una declaración política del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, de la Argentina. Pensemos nada más que tomó intervención sobre un DNU que venció el viernes pasado, lo hace el martes, ayer, virtualmente, mandando a los chicos y a los docentes a las escuelas, ¿no? Con esa presencialidad que ni siquiera ellos se autoimponen para firmar un fallo. Por eso decimos que es una declaración política que, desde el punto de vista jurídico, no merece el menor análisis, porque tampoco el fallo contiene fundamentos jurídicos. A ver, salvo el voto del presidente Rosenkrantz, donde atisba hacer un análisis de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el resto de los votos poco y nada dicen al respecto. No podíamos esperar otra cosa, estamos hablando de Rosenkrantz, el mismo que registra cientos y cientos de llamadas, nada más ni nada menos que con Pepín Rodríguez, Simón Rodríguez, armador de la mesa judicial de Mauricio Macri. Por eso causa un poco de indignación. Recién cuando veíamos el video del expresidente comentando y diciendo todo lo que él hizo durante su gobierno. Es de un grado de cinismo inaceptable, bueno, ¿no? Estamos y hoy acostumbrados. lo que la justicia se niega a investigar hoy, ¿no? Que Bueno, es eso, que por eso eso hacían. Por eso, Gustavo, es una declaración política. Pensemos que, a ver, estamos hablando de la misma Corte Suprema que no dijo nada cuando Macri le quiso poner 2 jueces por decreto. Es la Corte Suprema que no dijo nada cuando desde la Judeco a su cargo se les escapaban, se les perdían las escuchas judiciales que aparecían en las tapas de los grandes medios para el armado de causas, para la persecución política. O en Palermo, ¿no? Para que algún periodista lo encuentre, o casualidad. Tal cual. Bueno, esa es la Corte Suprema que lamentablemente ayer tuvo esta actuación netamente política. A ver, pensemos qué pasó en la Argentina desde el 20 de marzo y ese DNU del presidente Alberto Fernández para custodiar, preservar la vida y la salud de los argentinos y las argentinas. ¿Qué pasó de aquel 20 de marzo del año pasado hasta acá para que el macrismo, Bullrich y Larreta decidan judicializar este DNU que buscaba seguir reforzando ante la segunda ola? Hoy vimos 664 fallecidos, 646 fallecidos, récord. Récord. Y la Corte ayer... 663 fallecidos. Exactamente. Récord. Bueno, ¿qué pasó de aquel 20 de marzo? En aquel 20 de marzo, digamos, en el primer año de la pandemia, en la ciudad autónoma, el pico de aquel primer año de pandemia fue de 1.500 casos en ciudad autónoma. No cuestionaron el DNU, no cuestionaron las restricciones, no cuestionaron la presencialidad. Es más, acompañaron, como bien lo hacían, se sumaron ellos a la virtualidad a la que siguen. Y decía, ya lo recordábamos, decía en un párrafo, sin perjuicios de futuras medidas que se deban adoptar en este marco de pandemia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en estos 15 días con este DNU que sacó el presidente? La política. Gobierno? Exactamente. La campaña electoral. Hace 15 días atrás teníamos 3.500 casos en el pico de la segunda ola. Entonces, con 1.500 casos el año pasado no dijiste nada de las restricciones, de la presencialidad en las escuelas, y ahora con 3.500 casos venís a cuestionar una medida del gobierno federal elegido por el pueblo. Pero, a ver, ministro, además yo creo que hoy lo planteó muy bien el presidente cuando dijo, ¿con qué? Lo acaba de decir usted también, es bueno retomar, no tenía necesidad con algo que ya había vencido. ¿Por qué lo hacen ahora? Bueno, está clarísimo que para jugar políticamente. Solamente, bueno, no se deben molestar después cuando... Lo dijo el presidente con una contundencia, con una altura. Miren, los jueces, o los fiscales también, pueden tener una ideología política, pueden postular un presidente, pueden votar un presidente. Lo que no pueden hacer es emitir fallos, sentencias para favorecer a un candidato a presidente. Bueno, lo hicieron ayer, lo venían haciendo ya antes del 2015.
lo explicó muy bien Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy también en este discurso, en un acto de los que no tenemos que dejar de hacer cada vez más, porque es lo que contrarresta precisamente estos fallos de la justicia. La demostración de unidad, ministro, y hoy el hashtag es con votos, no con sentencia. Exactamente. Ustedes forman parte de un gobierno votado mayoritariamente que tienen, bueno, en alguna parte faltará poder político para hacer esas reformas a las que se están oponiendo y cubriendo, pero es necesario. Esa es la cuestión. A ver, estas reacciones que tiene un sector, yo hablo siempre de un sector porque no son todos los jueces y todos los fiscales. Yo ayer, mientras la Corte Suprema dictaba este fallo mediático, este acting político, porque no tiene otra caracterización que un show mediático de la Corte Suprema, un show político. A ver, es lo que hizo Mauricio Macri en el gobierno. Circo mediático, persecución judicial, desde el poder político. Y lo siguen haciendo en la oposición y así les va a ir también a la oposición, a los que se dediquen a hacer esto. Ayer estaba en Córdoba, precisamente con la Corte Suprema, en Córdoba, en Tucumán. En Tucumán. Ya me fui a otra provincia. Estábamos en Tucumán y fuimos a reunirnos con la Corte Suprema de Tucumán. ¿Sabés lo que hizo la Corte Suprema? Primero que estaban todos. No estaban en su casa como estos jueces que fallan por Zoom. Estaban todos ahí y me contaban, al lado del gobernador Juan Mansur, y la verdad es que uno se queda impresionado. ¿Sabés lo que hizo la Corte Suprema de Tucumán? Tenían 200 millones guardados, ahorrados. Se lo prestaron al gobernador para que salga a comprar el año pasado respiradores, más camas de terapia intensiva. Por eso digo que no todos los jueces, no todos los fiscales son como estos, que son los que apañaron el armado de causas, la mesa judicial macrista, o son los que entraban y salían a Casa Rosada y Olivos. No son todos lo mismo. Ahora, la verdad que frente a esto se necesita también de un poder político fuerte, porque para eso funciona la democracia, con el voto, para eso se elige, los jueces no, tampoco se revisan. Son capaces de asumir con 19, 20 años a cargo de, o 30 de un juez y pueden quedar hasta los 90. Entonces, esta reacción que vos decís, lo de ayer, o lo que estamos viendo, ¿no?, con jueces de casación o algunos camaristas, es una reacción a la propuesta de nuestro gobierno, de nuestro presidente. Claro. A ver, el presidente... Es en defensa propia, diríamos. En defensa de la corporación. Sí, claro. Es gente que se sentía cómoda con el gobierno de Mauricio Macri, se sentía cómoda con esa mafia, cómodos con el armado de causas, la persecución política, empresarios, periodistas, dirigentes de la oposición. No dijeron nada. Exacto. Ahora, cuando viene un presidente de un gobierno que le quiere devolver el prestigio al Poder Judicial, se ponen como locos. Y esto fue el fallo de ayer. Totalmente. Juan. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Creo que es indudable que hay coincidencia en el diagnóstico, digamos. Se han avalado las peores arbitrariedades en los últimos años y sin el aval del máximo tribunal probablemente hubiera sido muy difícil que pasaran como si nada buena parte de esas arbitrariedades. Ahora bien, ¿qué va a cambiar en los próximos meses a partir de su llegada, a partir de su gestión al frente del ministerio? Porque en definitiva la reforma judicial no soluciona los problemas que hay hoy dentro del máximo tribunal. ¿Cómo ve la proyección de aquí en adelante? Tampoco mañana vamos a tener los votos necesarios para que el Consejo de la Magistratura tome las acciones que tiene que tomar con estos jueces que entraban y salían escondidas del despacho de Mauricio Macri. O armaban causas, o metían presos, o presionaban testigos. Esto no lo vamos a cambiar en 4 semanas. Yo llevo poquito más de 4 semanas como ministro de Justicia de la Nación. No lo vamos a cambiar con el Tribunal de Enjuiciamiento en el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa. Esto lo cambiamos haciendo lo que hicimos hoy como dirigentes políticos peronistas. Hoy el presidente con la vicepresidenta, con el presidente de la Cámara, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy hicimos lo que hacemos nosotros. En medio de una pandemia seguimos restituyendo derechos. Volvimos a inaugurar viviendas que ese mismo presidente que hoy está en la cumbre de neoliberalismo en Miami, sin hacer ninguna autocrítica, al contrario, echándonos culpas a nosotros de lo que él hizo,
Nosotros tenemos que seguir haciendo esto. Más viviendas, las 55.000 ahí viviendas también, que él inauguró. esto es muy importante, pero en base a lo que pregunta Juan, también ahí, por ejemplo, no se puede seguir más con un procurador interino que protege a Stornelli o a los que se iban a reunir. Digo, ahí ya el Congreso tiene que empezar a tratar de hacer el Ministerio Público. En estas 4 semanas nos hemos reunido con las distintas asociaciones, estamos obviamente negociando y tratando de convencer a aquellos votos que faltan. Estamos cerca y yo creo que todas estas fechorías judiciales que hemos visto, creo que nos acercan aún más a esos consensos que necesitamos. Pero además, tenemos que seguir haciendo lo que hay que hacer, que es gobernar, entregar más vacunas, seguir vacunando más argentinos, seguir custodiando la vida de millones y millones de argentinos, entregar computadoras. El macrismo, ¿qué hizo? Para que haya virtualidad, que ese es un problema. No quieren virtualidad porque no entregaron computadoras. Fíjate a Juan y a vos, Gustavo, fijémonos lo que pasó en la Argentina. Hoy lo decía muy bien el presidente de la Nación. Desde el 2010 al 2015, nuestro gobierno, el de Cristina, entregó 5.600.000 notebooks a los chicos en las escuelas. 4 años de macrismo entregaron, no me acuerdo si eran 660.000 computadoras. En 1 año y 5 meses, nuestro gobierno, al frente de todos, ya está próximo a superar lo que Macri entregó en 4 años. Sí, muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Irina. Hola, buenas noches, ministro. Lo que le quería preguntar, usted en este programa dijo que una de las primeras cosas que iba a hacer como ministro era justamente pedir una reunión con la Corte Suprema. ¿Sigue con esa idea o no ve diálogo posible? A ver, creo que después del fallo de ayer vamos a tener que esperar unos días, por lo menos desde lo personal. Pero igual, en este momento es muy difícil, ¿no? Reunirse con una corte que están en sus casas. Es muy difícil. Bueno, se juntan a firmar desde su casa para mandar a los chicos y a los docentes a las escuelas, pero creo que me encantaría estar en otro tipo de ámbito con los magistrados de la Corte para poder hablar de todas las cosas que hay que hablar y empezar a tener un diálogo maduro, institucional, y poder hablar de un montón de cosas que quedan pendientes, no solamente de lo que va para adelante, sino también de lo que sucedió en estos 4 años. Quizás alguno de ellos no quiera hablar, pero creo que tenemos que empezar a hablar. Bien, ministro, muchas gracias.